programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, de América y del mundo. Soy Jaime Novelo desde su programa Novelísimo y vamos a seguir esta agradabilísima charla con un joven cancunense. ¿Es cancunense? Yucateco. Eres de origen yucateco, pero ya eres cancunense. Bueno, sí. Me gusta que recalquemos, hombre, yo nací también en esa linda tierra, pero ya llevo 44 años allá, acá, sí, ¿no? Y allí viví 29, entonces imagínate. Pero me gusta su juventud, me gusta su afición a la cultura y de alguna manera también él en sí mismo es un ejemplo de la curiosidad que debe de tener un joven para cualquier vocación en el mundo de las artes. En este caso estamos hablando de la investigación y estamos hablando del tema de Babilonia, para que se esparzan allá. Ojalá y esto pudiera ser mucho más amplio en nuestra tierra, en México en general. Muchos problemas evitaríamos si nos dedicáramos más a la investigación, al recreamiento que podamos tener a través de la cultura, de su plática, de su discernimiento, de sus conclusiones y de sus inquietudes. Algo, muchas gracias por haber aceptado este segundo programa. Gracias. Y nos vamos para adelante con la... Sí, con lo que Nos quedamos en el programa anterior que nos vas a explicar algo sobre Babilonia, sus ciudades más importantes. Hablamos algo del código Hammurabi. Tú mencionaste a otro personaje por allá, Nabucodonosor. Todavía hay más cosas que ver de Babilonia. ¿Quién era allá? Pues bueno, hablando en cuestiones de política, muchas veces nos preguntamos de dónde viene la propaganda política. Y justo con los babilonios, con todas las culturas de Mesopotamia, es cuando encontramos este tipo de manifestaciones, porque existían las estelas. Las estelas eran las que se ponían en medio del sigurat o en medio de las ciudades-estado para que las personas supieran... ¿Qué es un sigurat? Un sigurat era el templo mayor, donde se regía la adoración hacia el dios, dependiendo de la ciudad-estado. Entonces el sigurat era lo que, como la iglesia o la catedral. De hecho, la estructura que encontramos ahora actual, por ejemplo en Mérida o en cualquier otro estado de la República, tenemos la catedral, el palacio de gobierno y como la plaza grande. Esas estructuras vienen justo de Mesopotamia. Antes estaban dispersas, pero luego las encerraron como una especie de territorio sagrado. El poder político y el poder religioso convivían. Exactamente. Entonces tenemos el sigurat, tenemos el palacio y tenemos como la plaza para que las personas puedan ir a ver estos dos monumentos, que es justo lo que encontramos en la actualidad. Pero si no nos preguntamos y no sabemos de dónde viene, pues creemos que lo pusieron ahí nada más, pero tiene un objetivo y justamente es concentrar el poder político y el poder religioso. Ahora, tomando la pregunta, ¿por qué algunos países son más ordenados que otros? Porque existe el fin común. Si nosotros trabajamos para un fin común que nos va a beneficiar a todos, entonces es más fácil al pueblo no idiotizarlo, perdón la palabra, sino más bien como instruirlo en que el respeto hacia una autoridad, el respeto hacia el orden puede traer un progreso bueno para todas las personas en diferentes aspectos cultural, económico y político, que es justamente lo que ellos hacían. Como en ese tiempo ellos no estaban muy interesados en letrar a las personas, lo que hacían era hacerlo con las imágenes. Entonces, las estelas que ahí se ponían estaban esculpidas por los artesanos. En ese momento el artista todavía no era muy reconocido y ponían al emperador o al rey o al jerarca junto con la historia del dominio de esa ciudad-estado, y era como la gente se instruía. Las estelas servían para propaganda política, que es lo que tenemos ahora cuando salimos a la calle y vemos al político, al diputado, porque nos están hablando de un dominio político, de un dominio social. Pero si nosotros no entendemos esto, no podemos despertar y no podemos tomar decisiones para un fin común de nuestra comunidad o de las personas más allegadas a nosotros. No se trata de salvar al mundo, pero sí de contribuir en lo que podamos con el medio donde nos desarrollamos. Pero si no entendemos esto y creemos que está ahí nada más porque están guapos o están guapas, está bonito, pues entonces no vamos a avanzar. Por eso se me hizo muy curioso encontrar toda esta información, porque lo seguimos viviendo en la actualidad. Que se han implementado otro tipo de estudios, otro tipo de herramientas como para hacer un poco más fácil la comprensión política, pero o sea, las raíces son de este tipo de culturas que surgieron ahí. Bien. No quiero que avancemos más en el programa.
que todavía estamos en la primera parte de ese segundo programa, ¿qué fue lo que tú, que me traes allá inquieto, qué fue lo que tú descubriste? Me gustaría saber, ¿qué descubriste analizando la historia de Babilonia? Descubrí que no somos tan diferentes porque en la investigación que hice referente a las características psicológicas de este tipo de razas son muy parecidas a las nuestras, a las actuales. Seguimos siendo personas curiosas, seguimos siendo personas que juzgan a los demás, seguimos siendo personas que están en busca de la parte económica, están en busca de las oportunidades, están en busca de experiencias que nos hagan salirnos fuera de nuestra realidad. Seguimos teniendo todavía una parte espiritual bastante arraigada, seguimos creyendo en ciertas como ideologías que nos hacen crecer en cuanto a la parte espiritual, en la parte de la fe. Todavía tenemos comportamientos que no han sido erradicados. Entonces, cuando alguien dice que somos gente civilizada, yo me pongo a pensar, es que no lo somos todavía, porque hay comportamientos violentos todavía que existían en estas épocas anteriores y que se siguen visualizando ahora, y creo que todavía más fuerte, pero porque no hemos comprendido que el ser humano ha sido perverso desde el inicio de toda esta historia universal. Entonces, al no comprenderlo o al vernos distraídos por otras cosas, no podemos erradicar esos errores. ¿Y quiénes se satisfacen de esto? Los políticos, las empresas, las personas que saben perfectamente de dónde vienen. Porque un político y una empresa o los medios de comunicación efectivamente tienen como un poco de este tipo de conocimiento, y es por eso que logran como anestesiar un poco la mente crítica o la parte del investigar o de la curiosidad. Es lo que yo descubrí, que tal vez estas personas toman estos descubrimientos tan importantes o estos rasgos tan característicos de civilizaciones que fueron muy ordenadas, que fueron muy estrictas en cuanto al desarrollo del progreso, y es por eso que lo atribuyen a esta era sin que nos demos cuenta. Pero al descubrirlo, nos podemos zafar de estos problemas, porque entendemos que en la materia de la educación, en la materia de la investigación, en la materia del arte, podemos encontrar un conocimiento que nos libera de estos dominios que, no quiero sonar muy paranoico, pero al final son reales, porque si ellos construyeron grandes imperios en un periodo de tiempo no muy extenso, es lo que están haciendo ahora. Pero como ya tenemos otro tipo de ideologías, otro tipo de progreso, es como sustituir ciertas cosas por otras. Antes al pueblo, en este tiempo, se le idiotizaba con la religión, con la creencia de que todo era propiedad de los dioses, y ahora nos tienen como embobados con la televisión, con la música, con ciertas cosas que derivan también de ahí, porque la música también es una parte fundamental del control de la mente humana. Ya lo decía Platón, que la música era la herramienta en el arte, así como la más fuerte para hacer cosas positivas, también era la más fuerte para hacer cosas negativas. Por eso Platón estaba como en contra de la música y la poesía, porque él sabía cómo dominar cómo se dominaba el espíritu en ese momento, que era una combinación entre la razón y el espíritu, y es lo que está sucediendo ahora. Pero si no conocemos de dónde proviene todo esto, vamos a seguir repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que alguien se dé cuenta. Bueno, con lo que quiero interpretar, que ha cambiado la manera de construir. Exactamente. La manera de construir no solamente un edificio, sino una ciudad. De construir una civilización. De que las leyes son perfectibles, no son perfectas. Pero hay algo que no ha cambiado: las pasiones humanas. Así es. Que es el mensaje que me estás enviando. El deseo del poder a través del entronizamiento que en la política pudiera conseguir una persona, es más bien para tener poder, no para servir a su pueblo. Exacto. Lamentablemente, ¿no? Porque la idea, incluso la misma palabra política, polis, poleo, muchos, tico, lo relativo al pueblo, lo relativo a muchos. Pero ahorita quieres ofender a una persona, no te metas con fulano, es muy político, ten cuidado, es muy político. Entonces ya la palabra la hemos distorsionado, porque las pasiones humanas siguen siendo las mismas.
la envidia, el deseo de poder, el quítate caía, voy, el ponerse de acuerdo con otro maloso para conseguir un fin común que muchas veces no solamente es el económico, ¿no?, sino es el deseo de dominio. Exacto. De los demás, que tú ahorita lo acabas de manifestar y que lo vivimos en la actualidad. Realmente gente que podemos tener como ejemplos en el mundo, que han llegado a ser gobernantes, como el Mahatma Gandhi, como nuestro recién Pepe Munguía, dejado de ser presidente del Uruguay, que todo el mundo lo admira por su decencia y por su ética en cómo conducía a un pueblo. No son muchos, ante un contexto de casi 200 naciones. Sí. No son muchos. Y nosotros nos damos cuenta cómo sigue habiendo una paridera de la democracia, que no termina de nacer la democracia. Y cuando ponemos como ejemplo a un país altamente democrático y con un orden, pongamos, ¿por qué no decirlo?, nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, pues nosotros, yo me voy sintiendo, de acuerdo a tus palabras, uno de esos pueblos satélites del gran poder, porque basta con un tuit para que nuestro presidente obedezca por allá y tenga que poner un doble muro, ya no un muro, uno del sur y uno del norte. Ya no es necesario crear un muro si aquí tenemos a gente que está cuidando que ya no pase para México y se vaya para allá. No me quiero meter en la política, pero es obligado a hablar de la política, en todos los temas, ¿eh? Trato de no rasgarme y meterme en los lodos de la política, pero no podemos dejar de mencionarlo, somos una consecuencia de ello. Sí, y además, si hablamos de esta parte del muro, ya entrando en temas más actuales, es lo mismo que hacían ellos, protegían sus ciudades para que otras personas con una cultura diferente no entraran y como propiciaran toda una revolución o un cambio cuando todo ya estaba estructurado, que es lo mismo que estamos viendo. Entonces, la historia está avanzando o está retrocediendo o nos estancamos. O se está repitiendo. Exactamente, o se está repitiendo. Pero si no entendemos, si no queremos comprender más allá y preferimos que el gobierno arregle los problemas, pues entonces, ¿a dónde vamos? Hablaste de Platón y que le hacía una crítica a la música. Creo que Platón nunca hubiera sido yucateco. No, no creo. No, a nosotros los yucatecos nos encanta la música, sí, pero la música de esencia yucateca, exacto, que son poesía hecha canción. O quizá Platón, pues ya quitándome un poquito mi regionalismo, nuestro regionalismo, pues no bailó al compás de la música disco, oye. No. No, pues esto yo sí, y puedo decir que lo disfruté muchísimo, ¿no? Pero bueno, está en lo... De alguna manera fue un gran analista de la condición humana y de la mente humana y el espíritu humano, junto con Aristóteles y Sócrates también, ¿no? Toda esa playa de los pensadores griegos que dieron un verdadero... Y hasta hoy se les estudia, como los clásicos. Mira, ya terminamos la primera parte del segundo programa. En la segunda parte, no permitas que yo te interrumpa si acaso me dices, pero permítame, yo estaba hablando de esto, déjeme terminar. Con todo, me lo dices con respeto o sin respeto, me lo dices, porque si no, te interrumpo. Me vas a hablar en la segunda parte, que nada más nos quedan escasos 13 minutos, las principales ciudades de Mesopotamia, sus principales reyes y sus principales aportes a lo que es el contexto mundial de la cultura. ¿Ya? Ok. Ok. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bueno, Aarón, la primera ciudad mesopotámica de importancia. En la ciudad de Akkad, que es cuando surge Sumer, perdón, la ciudad de Sumer, que es cuando surge el Imperio Sumerio. La principal, bueno, no, perdón, es el Akkad. El Imperio Acadio es el primer imperio que surge en Mesopotamia. La invención más importante de este imperio fue la escritura cuneiforme. Con ellos se obtienen otro tipo de beneficios para otro tipo de imperios que surgen posteriormente. Luego tenemos la ciudad de Sumer, que surge el Imperio Sumerio. Estamos hablando de cuántos años para atrás, antes de Cristo. Antes de Cristo como... 3000 y cacho, ¿no? Un poco más, creo. Un poco más. Tenemos al Imperio Sumerio. El Imperio Sumerio, ¿cuál fue su principal ciudad? Su principal ciudad, Sumer, la ciudad de Sumer. Tenemos también la ciudad de Ur, que también es que no podemos decir que son las principales ciudades porque en un imperio había muchas ciudades dominadas por el mismo gobernante, que obviamente adoctrinaba a las personas de la misma forma. Alepo, ¿cuándo surge Alepo? Más o menos en qué periodo, el periodo de Nabucodonosor. Y te menciono Alepo porque estoy, después de ver la magnífica serie turca El Sultán, ahora estoy viendo una que se llama Ertugrul, que es los cimientos del sultanato que domina el turco otomano, y mencionan a Alepo. Entonces ayer que repasé, antes de esta entrevista contigo, veo que está Alepo como una de las ciudades más importantes. Entonces ya me dijiste que fue una ciudad importante, pero ya no existe Alepo. No. De hecho, Babilonia ya no existe. Ya no existe. ¿Acaso se encuentran algunas piedras en el desierto, no? Pero sigamos con las ciudades. Tenemos la ciudad de en Babilonia. Característica de Babilonia. Característica de Babilonia, la estructura de los monumentos más importantes. En este caso hablamos del Sigurat, del templo y el panteón, por decirlo de alguna forma, o donde los famosos jardines colgantes. Exactamente. Tenemos también Urzababa, bueno, ese nos viene en el rey, que estaba creo que en la ciudad de Ur. También su principal como aporte fue también la escritura cuneiforme. Está Ursa, es que son bastantes. No importa, principales personajes, sus reyes. Principales personajes, tenemos a Sargón, tenemos a Jerjes, tenemos a Nabucodonosor, Nabupolassar. Artajerjes también, tenemos a Lugal-Sahesi, tenemos a Urzababa, Sennacherib, Hammurabi. Pero menciona la Biblia, ¿eh? Sí, todo este tipo de... porque justo se empieza a empalmar. De hecho, Nabucodonosor fue quien exilia a estas personas de Israel y los manda como esclavos. Exactamente. Fue Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor fue el que... Bueno, los exilia, es la primera diáspora, creo, ¿no? Sí. Y
Los exilia, pero después los regresa. Los regresa, exacto. Fue su, creo que su hijo el que los regresa otra vez a su lugar de origen. Entonces, sí había como una especie de manipulación bastante fuerte, porque se dieron cuenta de que al entender cómo funciona el dominio, todos querían dominar Babilonia, que era como el centro del mundo en ese momento. Y justo cuando Babilonia empieza a decaer, es cuando empiezan a surgir otro tipo de culturas y empiezan a entrar... ¿Qué poderío mesopotámico que surgió junto con Babilonia, pero no era tan fuerte, llega a dominar a Babilonia? Los derrota. Los derrota, me parece ¿Fueron que... los persas? No, ¿verdad? Los persas fueron No, no fueron los persas. Termina con la invasión de, creo que Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno derrota al imperio persa. Sí, derrota al imperio persa. Los persas fueron los que dominaron Babilonia y de ahí termina como la historia de Babilonia. Bueno, de Mesopotamia. No logra surgir y se le infiltra de manera muy fuerte la cultura griega. Así es, exacto, la cultura griega. ¿Cuál fue la diferencia? Que los persas se confiaron de que, como ya habían tenido todo un historial bastante amplio de dominios, creyeron que ya nadie más los iba a poder suplantar. Pero Alejandro Magno tenía otro tipo de pensamiento, otro tipo de filosofía, otro tipo de preparación, que fue la observación, que es justo los griegos, fue lo que se caracterizó bastante, la observación. Entonces fue por eso que llegan a derrotar a los persas y es cuando entra ya otro tipo de historia en la parte de Mesopotamia. Interesante, ¿no? Las consecuencias de esos primeros comprobables hechos de civilización que nos da la humanidad, venidos a la actualidad, ¿cuáles consideras que son? Consecuencias, entender que la única forma de un progreso es bajo el dominio de la sociedad, es bajo ejercer el poder referente al autoritarismo, dejarnos guiar por las pasiones y no por la mente. Otra cosa, una consecuencia sería darle poder a las personas que no necesariamente tienen que tener el poder y no hacer algo y dejar que las personas solucionen nuestros problemas. Esa creo que es una de las consecuencias porque la gente estaba tan acostumbrada a eso. ¿Era una teocracia? Había una teocracia... Democracia no, ¿eh? No era democracia. Teocracia tampoco era más bien una monarquía. Las primeras monarquías que surgían, obviamente referidas al poder religioso, pero no daban tanto poder a la parte de la religión, porque se centraba mucho en la política. Ya luego empezamos a descubrir una separación posteriormente en otro tipo de culturas entre la parte de la religión y la parte de la política, pero en este caso no. La política estaba hecha como un núcleo donde se introducían otro tipo de creencias, pero al final era política. De hecho, sí es la primera monarquía que se da, creo que es con el Imperio de Babilonia, que ellos no se les atribuye el término, pero sí la forma de gobernar es como una monarquía, porque entonces empiezan a surgir que solamente las personas que tenían el linaje o eran hijos, hermanos de las mismas personas que gobernaban podían subir al poder. Y entonces nos damos cuenta de que las personas no hacían nada, porque ¿para qué vamos a hacer algo si de todas formas ya está todo estructurado? Pero hay formas de como tratar de romper esas estructuras para crear un cambio real. Hay una aportación también que creo que surge de esas primeras evidentes organizaciones sociales. El dominio de la economía, del comercio. Así es. Porque no eran autosuficientes. Como autosuficiente, un pueblo queda limitado. Sí. Porque va a subsistir de acuerdo a lo que tiene cerca. Si tiene al oso, pues lo tiene que matar y cubrirse con la piel del oso. Si tiene venados, porque es lo que más tiene, bueno, los cuernitos del venado y la piel y la carne, ¿no? Pero si un lugar es desértico, pues tiene que ver también qué es lo que puede producir en el desierto. Y en el caso de los mesopotámicos, cualquiera que haya sido la ciudad dominante en ese momento, el tener
tan cerca los dos ríos, el Sí. Tigris y el Éufrates, que conectaban con otras otros, ciudades ujú. menos importantes que ellos. Entiendo que dominando la circulación de las Sí. canoas, barcos o lo que fuese en ese momento, dominaban Sí, todo el comercio y podían poner tributos así y es. podían dominar otras ciudades. ¿Para qué se domina una ciudad diferente a la tuya cuando alguien se es muy fuerte? Ujú. Pues para que Sí. te compre todo tu petróleo, ¿no? O Ahora- para que adquieras la mano de obra barata. Sí, exacto. Aunque estén diciendo, ahora se considera de esa manera, braceros en su momento se consideró. De hecho- en aquel entonces eran esclavos. Ujú. ¿Cómo es que ellos llegan a la parte de la economía o del intercambio? Porque antes de que ellos conozcan la actividad económica del yo te vendo esta vasija y a cambio tú me das 4 semillas, existió un sistema de intercambio llamado don contra don. Este tipo de sistema se especializó en yo como rey de yo como rey de Babilonia o yo como el imperio de no sé, Sumerio, te otorgo a ti, ciudad de estado, una ofrenda mía, te doy en este caso una estatuilla que te va a ayudar para el cultivo. Yo como este personaje, con este poder tan importante, tú no me puedes negar a mí el hecho de que tú me regreses lo que yo te estoy dando. Entonces empiezan a crear una especie de dominio como por debajo del agua, porque al momento de que yo te entregue algo, tú me lo tienes que devolver. Entonces, en este don contra don hay 3 tipos de requisitos o 3 tipos de leyes, que es la obligación de recibir, la obligación de dar y la obligación de atribuirle a alguien por el hecho de ser esa persona. Entonces, realmente el yo te comparto algo no estaba como libre, sino era yo te comparto algo porque tú me tienes que dar, que es una estructura social que tenemos ahora. Cuando tú le regalas algo a alguien, ya sabes que lo tienes que regresar por la acción que tuvo contigo. Entonces, ahí empieza como a surgir también la economía y el intercambio con otro tipo. El trueque quizá, ¿no? ¿Mm? El trueque quizá. El trueque, No ujú. sé si había monedas en ese entonces. No, todavía no. Pues se tenían que ir al trueque. Ujú, así es. De hecho, pues justo con este tipo de sistema es que empieza a surgir el intercambio o el Y las trueque. dinastías también allá surgen. Ujú, así es. Y los matrimonios por conveniencia. Ujú, así es. De hecho, sí, porque en el don contra don no solo se intercambiaban cosas materiales, se intercambiaban rituales, se intercambiaban mujeres, se intercambiaban animales, se intercambiaban fiestas, se intercambiaban en esposas, se intercambiaban un montón de cosas que es una obligación para con la otra Nada persona. más que avance, intercambiaban esposas. Ujú, Ahora se le llama swingers a ese tema. pero así, pues sigue así existiendo. es. Ujú. Bueno, nos Sí. lleva un poquito a lo chusco, Y ¿no? de hecho, por ejemplo, en festivales que vienen de otros países a México, también está surgiendo esto. Y no es algo nuevo, porque ellos intercambiaban fiestas en ciertos periodos que para otras ciudades-estados eran importantes. ¿Qué es lo que tenemos ahora? En el Cervantino tenemos a personajes de otros países que vienen a ofrecernos su cultura y es lo mismo y se repite y se repite y se repite. Solo que ahora lo vemos como una forma como de recreación, pero realmente hay un dominio político. Y si yo tengo buenas relaciones con un país, me va a abrir las puertas para yo introducir productos, para yo introducir otro tipo de cosas. La cultura es de lo que más se mezcla, Ujú, Eso así está es. comprobado. Y también lo hablábamos antes de estas grabaciones que estamos teniendo, de que yo puedo aceptar otra cultura, pero no debo de perder Exacto, la mía ujú. por la cuestión de identidad que me debe de mantener Ujú. en lo mío, no ser avasallado, porque, o sea, ya lo dijimos, ¿no? Y quizá no fue un buen ejemplo cuando hablé de la música disco, Ujú. porque de repente pues también el Halloween se nos metió acá y el Día de Muertos pues ya no lo tenemos, ¿no? Ujú. Y en lugar de tener en la casa el nacimiento que nos llegó ahí Ujú. de la parte española de la cristiandad, pues nos vamos al árbol de Navidad, que no es exactamente Ujú. nuestro, es Exacto. nórdico el árbol de Ujú. Navidad. Pero bueno, ya terminamos la segunda parte de este segundo programa y ojalá y me comentes o me digas o me hables para decirme, Jaime, ya averigüé otras cosas Ujú. sobre la cultura que se generó en España a la invasión de los árabes. Lo estoy poniendo como ejemplo, ¿ah? Ujú, No te sí. lo estoy poniendo como tarea ni nada, ¿no? Pero bueno, que hayan otras cosas. ¿Por qué? Porque te noto tiempo hace falta para más programas Sí. como este, ¿no? Y tantas cosas que podemos aportar. Tú
que te quiero llamar una persona estudiosa de ello, y alguien como yo que van surgiendo ideas mientras tú vas hablando, ¿no? Pues mis estimados televidentes y amigos, pues ya disfrutamos aquí a Aarón, que imagínense el rostro de Aarón. Aarón, pues puedes ver tranquilamente a las cámaras, le pongo un turbante a Aarón, que se debe crecer un poquito más la barba, y sería un efendi. Más o menos, ¿no? Sí, lo he intentado, sí sale. Con ojos arabescos, ¿no? Sí, con sí la nariz un tanto aguileña. Arménida. ¿No? Armenia. Sí. Y un efendi que era de esas personas importantes. Entiendo que desde el punto de vista religioso, no necesariamente con una jerarquía cívica, sino más bien religiosa. Si estoy mal, bueno, que me disculpen, ¿no? Ya recibiremos, o nosotros corregiremos en otro programa. Pero bueno, mi estimado Efendi Aarón, permíteme familiarmente que te comente, así que, hombre, te agradezco mucho no, al contrario, estos dos programas. Desde luego, vamos a tener más programas como este, que no se trata de una cultura muy focal, de hablar de culturas muy focalizadas, como puede ser la maya o el amestizado que tenemos la mayoría de los mexicanos. Puede ser algo internacional, cultural, o puede ser de otros, como ahora, de una región muy importante como Mesopotamia. Y muy lejana. Muy lejana, pero para poder identificar, y con todo el respeto al Internet y la sabiduría que nos puedan dar estos medios de comunicación, una plática como esta, creo que aporta, así lo creo, y espero también, mis hermanos televidentes, que les demos algo, que los inquiete, que los lleve a pensar. Si lo logramos con uno de ustedes, que yo sé que hay más de uno, ya el objetivo de este programa está cumplido. Aarón, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Para la próxima seguimos pendientes. ¿Sí? Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, nuevamente, muchas gracias por la preferencia, su atención. Hasta la próxima.